Hoy tenemos con nosotros a nuestros expertos cirujanos de cadera, doctor Paco del Canto y María Macho, y vamos a hablar de un tema, como ha dicho Alfonso, que está que se sale, vamos a hablar de luxación de prótesis de cadera. Nuestros invitados de hoy es la segunda vez que vienen, tenemos para ellos un regalo. Es Alfonso, verdad. Sí, es que se me había ido, pero es que además es uno de los mejores regalos. El regalo que por primera vez alguien va a recibir, la taza de Entre Traumas. Hacemos entrega de... Con nuestro logo hecho por nosotros, gracias, con las chicos. tazas no hechas... se nota que lo hemos hecho nosotros. Es un honor es estupendo. recibir esta taza, desayunaré con ella todos los días probablemente. Queremos foto, de aquí en adelante. Queremos foto en el Instagram. La colgáis. Sí, claro, sí. Todo lo que sea publi viene bien. Hombre. Bueno, sois los dos animales quirúrgicos. No sé si podéis ver a María, pero lleva colgando un tornillo de su cadenita del cuello, o sea, para que veamos el nivel de friquismo traumatológico. Y bueno, queremos ir al grano hoy. Queremos hablar de algo pues que es una complicación muy temida, como es la luxación de prótesis. Empezamos. ¿Puede ser la mayor complicación o la más temida de las prótesis o quizá la infección? Hombre, es la más evidente, eso sí, es la más evidente. Sin lugar a dudas. Es la más evidente y suele ser, o de alguna manera se consideró siempre como la vergüenza del cirujano de cadera, ¿no? La luxación, y llegar un día al hospital por la mañana y pensar que una paciente tuya había ingresado en la guardia con una luxación siempre era motivo de vergüenza, ¿no? Flagelación pública, sí. Y culpa del cirujano y tal, ¿no? Entonces sí, bueno, yo creo que eso hay maneras de evitarlo y de mejorarlo y yo creo que... Vamos primero a la base, ¿te parece? Vale. Luxaciones, ¿no? ¿Cuáles son los motivos más frecuentes de que una cadera se salga de su sitio? Pues que no esté bien puesta. O sea... ¡Pum! Ale, o sea, que hay que flagelarse en realidad, ¿no, María? No, María es cántabra, por cierto, por si estáis buscando de dónde le viene... O sea, sí que es verdad, yo creo que Paco estará de acuerdo, una de las principales causas de luxación es una malposición de los implantes. Luego hay otros factores que entran un poco en juego, también depende de la situación de cada paciente, puede ser una luxación traumática, pero una de las principales causas, y a lo mejor lo primero que tenemos que mirar, es si los implantes están colocados en una buena posición. Aunque, como bien ha dicho Paco, yo creo que cuando a un cirujano de cadera se le luxa una prótesis, inconscientemente tiendes como a echarle un poco la culpa al paciente. En plan, ¿qué habrá hecho? ¿Qué estaría haciendo? Hombre, es que la opción de aceptar que el error ha sido tuyo es peor. Es ¿no? mucho más complicada. Yo creo que mola más decir, algo habrá hecho. Sí. Algo habrá hecho. A veces también hay posiciones que adoptan los pacientes que ponen en riesgo la estabilidad de la prótesis. Sí, también, pero que es más fácil intentar encontrar un motivo por el que se le ha luxado y que el paciente ha hecho, a decir, pues a lo mejor yo posicioné el implante en una determinada posición que hace que la cadera sea más inestable. Sí, yo diría que hay factores que están relacionados con el cirujano, con la técnica quirúrgica, con la mal posición de los implantes, es la más evidente. Hay otras, una mala elección de implantes, es otra posibilidad. ¿A qué te refieres? O sea, explica esto pues un poco. Una mala elección, pues si dices una cabeza pequeña o un vástago con un offset inadecuado, iatrogénicamente durante la cirugía, que puedas generar alguna lesión. Sí, que no es una mal posición per se, sino claro, una mala elección. Hay casos relacionados con el paciente, problemas de partes blandas, enfermedades neuromusculares, hay luxaciones traumáticas, o sea que hay muchas causas que pueden producir una luxación de una prótesis, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy en día hay herramientas de planificación que ayudan a mejorar todos esos resultados, ¿no? ¿Influye en algo el abordaje? Bueno, clásicamente se ha considerado que los abordajes posteriores tienen un porcentaje de luxación mayor que el anterior. Eso probablemente es cierto, pero es verdad que hoy en día, si haces una reparación capsular adecuada, si utilizas sistemas de planificación o cirugía robótica, como en nuestro caso, hace que el porcentaje de luxación baje mucho. En nuestro caso concreto, y aunque sea difícil de creer, con la cirugía robótica exactamente llevamos cero luxaciones. Entonces, existen herramientas que permiten colocar mejor los implantes. Es verdad que clásicamente se consideraban una zona de seguridad, ¿no?, a la hora de colocar las prótesis de cadera, ¿no?, una serie de ángulos de inclinación del cotilo, las zonas de seguridad de Levine. Yo creo que todo eso hoy ha ido un poco más allá, ha evolucionado y se tienen en cuenta otros factores como el balance espinopélvico de los pacientes que hay que tener en cuenta y que hoy en día buscamos lo que llamamos una colocación funcional del implante, ¿no? Entonces, con las herramientas adecuadas y con la planificación adecuada, yo creo que hoy en día
podemos conseguir reducir mucho el riesgo de luxación. ¿Puedes explicar un poco con esta vocecilla el tema de... A ver, yo sé que esto es un podcast que la mayoría de gente nos escucha más que nos ve, entonces explicar, o sea, challenge para el doctor del canto, explicar el balance espinopélvico y sabiendo que no te ven, solo te escuchan. Es un tema un poco complejo, o sea, básicamente se reduce a que hay una unidad funcional, que es la columna lumbar, la pelvis y la cadera, que funcionan de manera conjunta, ¿no? Entonces, cuando un paciente pasa de estar de pie a estar sentado, la pelvis se mueve para atrás y el acetábulo se mueve para adelante, ¿no? En casos de pacientes que tienen problemas espinales, artrosis, cirugías previas y que tienen una columna rígida, eso hace que la pelvis no bascule tanto para atrás y que el cotilo no vaya tanto para adelante. De manera que ese tipo de pacientes exigen una colocación un poco diferente del implante para evitar la luxación, ¿no? Básicamente, en los pacientes que tienen una columna rígida, que son pacientes en los que un concepto que se llama el sacral slope varía muy poco, menos de 10 grados entre la posición de pie a la posición de sentado, esos pacientes, teóricamente, la manera de solucionarlo es darle un poco más de inclinación y un poco más de anteversión al implante acetabular. Y por el contrario, los pacientes que tienen una columna hipermóvil, hiperflexible, esos los identificas porque en la radiografía lateral de la pelvis en bipedestación el sacral slope supera los 30 grados, ahí es por el contrario, o sea, la pelvis va en exceso para atrás, el cotilo va en exceso para adelante y lo que tienes que hacer es cubrirte un poco dándole menos inclinación y menos anteversión. Entonces, eso no quiere decir que todos los pacientes haya que hacerles un estudio del balance espinopélvico, que sea lo deseable, pero por lo menos sí intentar encontrar esos pacientes candidatos o sospechosos o que tú piensas que pueden tener problemas en ese aspecto y en eso sí hacer esos estudios para tener en cuenta eso a la hora de poner la prótesis. Es verdad que la cirugía robótica permite controlar eso mucho más. Si no tienes esa posibilidad de calcular cuánto, hay soluciones como los cotilos de doble movilidad o este tipo de cabezas más grandes que permiten aumentar un poco la estabilidad de los pacientes. Pero, por ejemplo, fantástico, o sea, yo creo que imposible, perfecto. imposible hacerlo mejor, explicarlo mejor, imposible. Pero, o sea, dices, por ejemplo, para medir eso, habría que hacer radiografía de pie y sentado, ¿no? Correcto. ¿Tiene algo que ver el culo pollo en esto? Quiero decir, me explico. O sea, gente que tú ves podemos Perdón, ir cortando. es que a mí me pasa... No, a ver, espera, a ver, dicho por ejemplo, culo, no yo se toda la puede. vida me han dicho que tengo el culo pollo. Eso quiere decir como que tienes el culo como que sale para afuera, ¿no? Como que tienes más hiperlordosis. Tienes una hiperlordosis. ¿No? Entonces, tú, o sea, vale que hay que hacer la radiografía y tal, pero tú clínicamente puedes ver, ¿sabes? Si alguien tiene como más o menos flexibilidad, o sea, si su pelvis va a rotar más o menos clínicamente viéndolo de pie y sentado. Bueno, yo creo que eso primero tendrías que explorar al paciente en la camilla, que es lo básico de la exploración de cualquier articulación. Y ahí en la camilla sí que puedes sospechar pacientes que tienen problemas espinales, que tienen flexos de cadera, que tienen hiperlordosis, que tienen cifosis, que tienen lordoplano. Y si identificas a esos pacientes, o simplemente porque tienen antecedentes de cirugías, porque tienen escoliosis, quizás en esos pacientes sí que el estudio de la pelvis en la posición de sentado y en bipedestación aporta a la hora de colocar las prótesis, ¿no? Porque de repente te encuentras luxaciones de cadera, que tú ves la radiografía y el cotilo está bien. Entonces, aparentemente, tú lo ves, no ves grandes defectos. Eso, y probablemente si mirases en la columna lumbar encontrases problemas de este tipo. No, es verdad. Fuerte, ¿no? Bueno, pero es que es un tema que yo creo que es muy interesante. La cirugía protésica de cadera ha avanzado muchísimo y el tema del balance espinopélvico, no sé si quizá podríamos llamarlo que está más de moda, pero es verdad que una de las causas de cada vez hay menos mal posicionamiento de los implantes, pues por todas las técnicas quirúrgicas y por todas las ayudas técnicas que existen. Con lo cual, habrá que pensar más allá si tú tienes un cótilo bien posicionado, un vástago bien posicionado, retro, ante, si está todo bien, hay que mirar para arriba. Has hablado de algo muy técnico, como es a la hora de hacer el abordaje, el cierre, ¿no? Para evitar la luxación. ¿Tenéis algún truquillo que digáis, yo hago esto? Que hay mucha gente, yo los rotadores sí, yo los reanclo, yo les paso un no sé qué, yo los pongo un arpón, o sea, ¿cómo lo hacéis? María. Yo sí. Yo además Sí, ¿qué? intento conservar bastante cápsula, que a veces durante la cirugía hay veces que no puedes, depende un poco de la deformidad que tengas, de lo que alargues, pero intento conservar bastante cápsula, que a veces pues, para meter el cotilo luego se me complica un poco, pero siempre intento en todas las cirugías cerrar la cápsula y reanclar los rotadores. ¿Y cómo los reanclas?
He pasado por varias fases desde que soy adjunta hace poquitos años. Antes lo hacía pues con una broca, pasando una seda, y ahora lo hago doy 2 puntos de referencia a los rotadores y luego los coso al trocánter. O sea, atravesando con la aguja directamente el trocánter. Sí. Vale. Paco, ¿tú también? Bueno, yo lo hago un poco diferente, pero bueno, yo creo que el mensaje es que si haces abordaje posterior hay que intentar reinsertarlo o reinsertarlo de alguna manera. Cada uno tiene su manera personal de hacerlo. Yo en la mía personal, yo conservo el tendón del piramidal y hago un cierre directo de la cápsula. O sea, no hago capsulectomía, hago capsulotomía y la cierro por completo. Y el resto de rotadores no los reanclo. O sea, solo conservo el piramidal y cierro la cápsula. Y porque entiendo que los otros rotadores pueden estar supeditados a cuestiones de offset, a que los hayas seccionado un poco más de la cuenta y luego no te lleguen o no lleguen a anclar directamente bien en el hueso o bien donde estaban. Entonces, en mi caso personal, conservación del piramidal y cierre directo de la cápsula. Eso es lo que yo hago. ¿Eso no te dificulta, como ha dicho María, quizá la técnica quirúrgica, sobre todo pues el posicionamiento del cotilo, etcétera, en exceso? Eso es un abordaje más pequeño, lógicamente, está más cubierto de partes blandas. Al principio no lo hacía, cuando empezaba a hacer cirugía de cadera, yo siempre les explico a los residentes que la mejor manera de poner un cotilo bien es ver bien. Tienes que ver bien. Precisamente por eso te lo iba a preguntar. Tienes que ver bien la anatomía del acetábulo, si no la ves bien, puedes cometer errores. A medida que ganas experiencia, puedes ir reduciendo el tamaño de tu abordaje, conservar más partes blandas. Yo creo que eso es cosa de la experiencia de cada uno y hoy en día no siento que sea una dificultad extra conservar todas esas partes blandas. Es verdad que ahora encima, haciendo cirugía robótica, pues permite hacer esa cirugía de manera mucho menos invasiva y no necesitas ver tanto ni un abordaje tan amplio para colocar los implantes. Claro. Y una vez ocurre la luxación, primer episodio de una prótesis primaria, ¿qué tratamiento recomendáis? Es decir, bueno, primero, antes de tratamiento, primero habrá que ver por qué se ha luxado, ¿no? Bueno, la reduces, pero... Es que los de la trauma sois un poco así. No, pero a ver, quiero decir... No, a ver, me refiero... En el momento, reduces... ¿Y qué técnica hacéis? ¿Ponéis un triángulo entre las piernas para mantenerlas separadas? ¿Ponéis tracción? ¿No ponéis nada? ¿Dejáis que se siente al día siguiente? ¿Hacemos un periodo de descarga? A ver, lo primero... hay que saber por qué se ha luxado, eso es lo primero. Yo creo que la tracción hoy en día no es una opción, yo no lo he visto ni de residente ni de adjunta. Lo de la almohada entre las piernas, pues claro, también tienes que ver en quirófano cuando la reduces y la prótesis es estable, porque si aún reduciéndola la prótesis es inestable, por mucha almohada entre las piernas que lo pongas, dependiendo un poco que, si no es una cirugía de revisión y es una primaria, yo creo que si es un primer episodio, no encuentras así una causa muy obvia, quirúrgica, sí. Puedes intentar un tratamiento conservador, le dejas sentarse. Yo lo de la ortesis, aunque lo voy a usar de residente, el famoso calzón antiluxación, creo que realmente eso es una tortura, llevarlo. Creo que no... Ya el nombre suena raro. Claro, sí, es un poco raro. Sí, erótico festivo cuanto menos, la verdad. Sí, pues no es útil para los pacientes quitarlo. Si les hace úlceras en la piel es un poco... No sé, Paco. Yo, en mi caso personal, en general, en los pacientes que opero de prótesis de cadera, no les pongo recomendaciones muy estrictas posoperatorias, no les pongo almohada ante las piernas, les dejo montar en coche, les dejo darse la vuelta en la cama. Yo entiendo que haciendo gestos cotidianos una prótesis no debería luxarse. Si se luxa una prótesis haciendo un gesto cotidiano, como es darse la vuelta en la cama, probablemente algo no esté funcionando del todo bien, ¿no? Entonces, cuando sucede la luxación, hay que averiguar por qué, en qué momento, ¿no? No sé si es una luxación aguda, en el postoperatorio inmediato, es una luxación tardía, años después de que le pusieron la cirugía, si ha habido un mecanismo traumático o no, si ha sido un gesto cotidiano o no, y eso te puede poner un poco en la pista de la causa, ¿no? Cuando la luxación es tardía, muchos años después, en un gesto cotidiano te puede dar pistas sobre quizás desgaste de algún componente, aflojamiento o tal. En una luxación aguda probablemente habría que pensar si algo ha pasado en la cirugía o si eso está bien del todo y revisar, ¿no? Ver la radiografía, quizás lo que hablábamos de balance espinopélvico, ver, pero una luxación temprana no suele ser buena consejera. ¿Existen ayudas técnicas en cuanto a los materiales para evitar luxaciones?
Hablamos de doble movilidad, cejas, tornillos en los acetábulos. Todo Hombre, este tipo de cosas realmente son necesarias, ¿no lo son? La doble movilidad es un sistema súper útil que ante cualquier duda que puedes tener sobre la estabilidad de tu prótesis intraoperatoriamente, si tienes alguna duda, le pones una doble movilidad y con eso el índice de luxación baja mucho, ¿no? Entonces, es una ayuda que hay que tener en el quirófano. Y para residentes que estén escuchando y no sé, hay que tenerla cerca. Para quien no tenga claro lo que es la doble movilidad, puedes explicarlo así, que tú lo haces muy bien. Bueno, es un sistema acetabular que en vez de ser el clásico de una cabeza y el polietileno, tiene un movimiento pues parecido al de una prótesis bipolar o de una prótesis parcial dentro de una copa metálica del acetábulo, ¿no? Y aporta una estabilidad mayor de una distancia de salto mayor, la posibilidad de que eso se luxe es más difícil, ¿no? Entonces yo creo que eso hoy en día casi todas las casas comerciales, casi todos los cotilos que tenemos tienen esa opción de intraoperatoriamente sobre la marcha poder cambiar. Históricamente era una cosa al principio un poco reservada a los recambios, yo creo que hoy en día para muchos cirujanos es un implante de primera elección, te diré, para mucha gente. O sea que la doble movilidad, ¿alguna cosa más para pues lo que hablaba Alina, cejas? Yo hay una cosa curiosa con la ceja. Yo como abordaje posterior que soy y por escuela en el hospital, poníamos ceja a todos los pacientes. Era una manera de cubrirte, ¿no? La luxación, levantabas por ahí 10 grados y eso siempre aportaba. Sí, no, yo ya le he puesto la ceja. Y te ibas mucho más tranquilo a casa, ¿no? Es verdad que desde que hemos empezado a hacer cirugía robótica y haces la planificación del implante, observas que utilizar esa ceja puede aportar estabilidad, pero es un punto de impingement entre el cotilo y el cono y el cuello de la prótesis, ¿no? Entonces, desde que hago cirugía robótica he dejado de utilizar la ceja, haciendo abordaje posterior. Y ya os digo que en ese sentido ningún problema. Entonces, es útil, si tienes alguna duda a la hora de la estabilidad puedes utilizarla, pero hay que tener precaución porque puede ser un punto de impingement y de desgaste del polietileno. Ayudas técnicas. Total. O sea, estaba pensando, claro, no sabemos si hubieses dejado de usar la ceja antes del robot, si hubiese habido, como la poníais siempre, pues no sabemos realmente el papel que tiene, ¿no? O sea, no tenemos ahí como un grupo control, digamos, de pues le voy a quitar la ceja a ver qué pasa. Vaya, no pasa nada, pues no hace falta la ceja, ¿no? O sea, que no se puede saber. Totalmente. Bueno, pues ha quedado bastantes puntos claros, ¿no? Me ha gustado mucho. El tema de las luxaciones protésicas es un tema que me gusta mucho. ¿Tú tienes también ese problema en tus pequeñas prótesis trapecio-metacarpianas? Pero no es cuestión de robar protagonismo a los cirujanos de cadera. Bueno, pero que es un problema que ocurre a todos los niveles protésicos, no solo en la cadera. Por eso digo que me gusta mucho, que en realidad pues también en las prótesis trapecio-metacarpianas se ha introducido la doble movilidad. De hecho, desde hace relativamente poco, precisamente para esto. Oye, ¿y cuál es el porcentaje de luxación? O sea, en un cirujano normal, ¿cuál es lo normal que se te luxen a lo largo de tu vida? Es decir, tú sabes que, por ejemplo, yo opero fracturas y sé que alguna no me va a pegar, un X porcentaje. Pues más o menos, ¿qué sería lo normal como cirujano de cadera? Oye, tú sabes que al año voy a tener una luxación. ¿Qué pregunta tan sencilla? No sé, o sea, un poco porque, ¿sabes por qué te lo digo? Porque hay gente que tiene muchas luxaciones y le parece lo normal, a lo mejor. No, es normal que se te luxe una al mes. Pues igual no, igual es una al año. Se hacen 1000. Yo diría que en general, cuántas hagas, claro. Yo diría que en general los cirujanos que hacen mucha cirugía de cadera en general tienen pocas o muy pocas luxaciones. Los que se dedican a cadera. Yo creo que en general pocas o muy pocas y siento que no creo que sea un problema que ellos tengan muy presente en el día a día como una causa de preocupación grande. Entiendo que está más relacionado con la prótesis de cadera que operan en una fractura en la guardia, con el cirujano con menos experiencia, con la gente que hace pocas prótesis al año. Ahí quizás sí que yo creo que el porcentaje es un poco más alto, ¿no? Pero en cirujanos expertos de cirugía de cadera o con alto volumen, yo creo en general el porcentaje es bajo. Me parece interesante porque me estás diciendo que cirujanos especializados en cadera tienen menos complicaciones. Bueno, eso es, a ver... Entiendo que es lógico. Parece lógico lo que está diciendo. Sí, yo he dicho interesante y lo siguiente era lógico. Yo pensaba que interesante era wow. No, pero que... Open mind. No, porque hay muchas personas que dicen, no creo en las unidades. Yo creo que los cirujanos deben hacer todos de todo.
eso por una parte bien, pero por otra claramente mal. Estás diciendo que si hay un cirujano que hace todo de todo, hace mano, Eso- hace pie, eso- hace cadera y hace hombro, pues este va a tener a lo mejor en cadera va a tener más Eso complicaciones. es un melón que no... No vamos a abrir ahora. No, porque Lo además, dejamos- yo creo- no, Venga, porque vale, además lo estamos dejamos todos para- de acuerdo en que eso es una mentira como la Lo dejamos para otro capítulo. Venga, vale. Hacemos un monográfico de Es que eso... movidas. ojo, Venga, movidas. vale, sí, vale. Ha quedado claro que a veces para... ¿Ves? No. Pero si No, es no, que es que además me tú te lo salía la sabes. frase, Pero no. tú te lo sabes y además en este caso también cuadra perfecto. A veces para seguir, No, al revés. Para empezar... no. Que no. ¿Cómo es? A veces para seguir Hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Traumas. Traumas.